¿Sabías que un hombre tuvo que amputarse su propia mano para sobrevivir? ¿O que existió un tipo que engañó al mundo entero haciéndose pasar por piloto, doctor y abogado? Estas no son solo historias de película, sucedieron en la vida real, y Hollywood las convirtió en éxitos de taquilla. En el video de hoy, te vamos a contar sobre 10 películas de Hollywood basadas en hechos reales. Asegúrate de ver el video hasta el final, porque la última historia te dejará con la boca abierta. 127 hours, 127 horas entre la vida y la muerte. ¿Te imaginas estar solo en las montañas en una aventura y de repente quedar atrapado en un lugar del que parece imposible escapar? Esta es la historia de Aron Ralston, un experimentado escalador que siempre se aventuraba solo, sin decirle a nadie. Pero un día, en las montañas de Utah, tuvo un accidente que le cambió la vida. Mientras descendía por un estrecho cañón, una roca enorme se desprendió, aplastándole la mano derecha. Estaba completamente atrapado y no había nadie para ayudarlo. Sin comida, sin agua, sin esperanza. Intentó todo para liberarse, mover la roca, zafarse la mano, pero todo fue inútil. Durante 5 días permaneció atrapado, su cuerpo se debilitaba, el agua se agotaba, la muerte se acercaba. Pero él se negaba a rendirse. Cuando ya no le quedaba ninguna opción, tomó una decisión radical. Con un pequeño cuchillo que llevaba en el bolsillo se amputó la mano. Fue un momento de dolor insoportable, pero su voluntad de vivir era tan fuerte que lo logró. Como pudo, descendió de la montaña y tras ser rescatado, sobrevivió. 127 hours no es solo una película. Es una historia sobre el coraje humano, la determinación y el valor de la vida. Nos muestra hasta dónde puede llegar una persona cuando solo le queda una opción entre vivir o morir. La siguiente película trata sobre un genio del engaño. Prepárense para sorprenderse. Catch Me If You Can, la astucia de un estafador brillante. ¿Se imaginan a un chico de solo 19 años haciéndose pasar por piloto, doctor y abogado, estafando millones sin que nadie sospechara? Esta es la historia de Frank Abagnale Jr., un tipo tan astuto que ni siquiera el FBI podía atraparlo. Todo comenzó cuando sus padres se separaron y él decidió vivir la vida a su manera. Para conseguir dinero, empezó a falsificar cheques, y pronto estaba sacando miles de dólares de los bancos. Pero no se detuvo ahí. Comenzó a cambiar de identidad. Primero fue piloto. Con solo una identificación falsa y mucha seguridad, se puso un uniforme de aerolínea y comenzó a volar gratis por todo el país. Luego se hizo pasar por médico, trabajando en un hospital con un nombre falso. Incluso se hizo pasar por abogado y llegó a litigar un caso en un juzgado real. Pero mientras él corría, el agente del FBI, Carl Hanratty, Tom Hanks, lo perseguía sin descanso. Era un juego del gato y el ratón, con Frank escapando una y otra vez. Finalmente, el FBI lo atrapó. Lo curioso es que ni en la cárcel perdió su astucia. Al FBI le gustaron tanto sus habilidades que le ofreció un trabajo. Hoy, Frank Abagnale Jr. es un experto en seguridad informática y ayuda al gobierno a combatir el fraude. Catch Me If You Can no es solo una película, es un ejemplo de inteligencia, audacia y la capacidad de pensar rápido. La siguiente película es muy inspiradora. The Pursuit of Happiness, una historia de superación personal. ¿Se han visto alguna vez en una situación tan difícil que han tenido que dormir en la calle con su hijo? Esta película, basada en la vida real de Chris Gardner, nos muestra cómo un hombre pasó de la pobreza a construir un imperio millonario. Chris era un vendedor con dificultades, pero las circunstancias lo dejaron en la calle junto a su pequeño hijo. Llegaron a dormir en la calle, en baños públicos, en albergues, pero él nunca se rindió. Chris consiguió una pasantía en una empresa de corredores de bolsa, pero no era remunerada. Trabajaba duro durante el día y cuidaba de su hijo por la noche. Hubo momentos en los que ni siquiera tenían comida, pero él seguía adelante. Uno de los momentos más emotivos de la película es cuando Chris finalmente consigue el trabajo. Cuando le dicen que ya es parte de la empresa, se le llenan los ojos de lágrimas. Eran lágrimas de alegría, la recompensa a tanto esfuerzo y sacrificio. Hoy, Chris Gardner es un exitoso empresario millonario, pero su historia nos enseña que los sueños se cumplen solo si nunca nos damos por vencidos. La siguiente película trata sobre el mundo del dinero y el poder. Prepárense para quedar impactados. The Wolf of Wall Street, cuando el dinero lo es todo. Si crees que ganar dinero es difícil, la historia de Jordan Belfort te dejará boquiabierto.
Esta es la historia de un corredor de bolsa común y corriente que, con astucia, inteligencia y falta de escrúpulos, amasó una fortuna. Pero no era una fortuna limpia, sino que estaba construida sobre engaños y estafas. Todo comenzó cuando Jordan Belfort consiguió un trabajo en Wall Street. Pronto se dio cuenta de que podía manipular a la gente con facilidad y convencerlos de invertir en cualquier cosa. Creó su propia empresa y en pocos años había estafado millones de dólares. Cegado por el dinero, se entregó a una vida de lujos, excesos y fiestas desenfrenadas. Pero todo se vino abajo cuando el FBI comenzó a investigarlo. Cada escena de la película te hará preguntarte si el dinero puede corromper tanto a una persona hasta el punto de perder la noción del bien y del mal. La actuación de Leonardo DiCaprio es tan poderosa que sentirás que estás viendo al verdadero Jordan Belfort. La siguiente película te impactará profundamente. La lista de Schindler, un hombre que salvó a más de 1000 personas. ¿Puede un solo hombre salvar a miles de personas, incluso en medio del horror más absoluto? La Segunda Guerra Mundial estaba en su momento más oscuro. El ejército nazi exterminaba a judíos sin piedad, pero en medio de tanta oscuridad, un hombre arriesgó su vida para salvar a más de 1000 personas. Esta es la historia de Oskar Schindler, un empresario alemán. Al principio, su único objetivo era ganar dinero. Pero al presenciar las atrocidades que cometían los nazis, tomó una decisión que cambió la historia. Schindler comenzó a contratar a judíos para trabajar en su fábrica. Pero no se trataba de un trabajo cualquiera, era una estrategia para salvarlos de la muerte. Sobornó a oficiales nazis y poco a poco logró liberar a miles de personas de los campos de concentración. Esta película de Steven Spielberg no es solo una historia, es un ejemplo de humanidad y valentía. Te hará ver el mundo de otra manera. Ahora, la siguiente película que les vamos a presentar es una de las historias de amor más famosas del mundo. Titanic, una historia de amor que se hundió en las profundidades del mar. El barco más grande y lujoso jamás construido, el Titanic, zarpó en su viaje inaugural. Lo llamaban el barco inundible, pero el destino tenía otros planes. Esta película no es solo la historia del hundimiento del Titanic, sino también la de un amor imposible entre una joven de clase alta y un joven humilde, una historia que ha conmovido al mundo entero. El amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater podía superar cualquier obstáculo, excepto la fuerza de la naturaleza. Tras chocar con un iceberg, el Titanic comenzó a hundirse, y miles de personas quedaron atrapadas en las aguas heladas. La película combina romance, emoción y suspenso de una manera magistral, lo que la convierte en una de las mejores películas de la historia del cine. Su clímax te dejará con lágrimas en los ojos. La siguiente historia trata sobre el hombre que creó la red social más famosa del mundo. The Social Network, cuando una idea cambió el mundo. Hoy en día todos usamos Facebook, pero ¿conoces la polémica historia que hay detrás? Mark Zuckerberg era un estudiante universitario común y corriente, pero tenía una idea revolucionaria. En 2003, creó una página web en la Universidad de Harvard donde los estudiantes podían calificarse entre sí. La página se volvió viral, pero también desató una serie de controversias. Poco después, Mark lanzó Facebook, que en pocos meses se extendió desde Harvard a todo el mundo. Pero el éxito también atrae a los enemigos. La película muestra cómo Zuckerberg se vio envuelto en batallas legales con sus mejores amigos y socios comerciales, quienes lo acusaron de robarles la idea. Sus amigos se convirtieron en sus peores enemigos. The Social Network no es solo una película biográfica, sino una historia sobre el poder, el dinero y la traición. Demuestra cómo una simple idea puede convertir a alguien en multimillonario, pero a un alto costo. La siguiente película trata sobre uno de los periodos más oscuros de la historia. 12 Years a Slave, la historia de un hombre libre convertido en esclavo. Imagina que eres un hombre libre, que vives tu vida con dignidad, y de repente te secuestran y te venden como esclavo. Esta es la historia de Solomon Northup, un ciudadano estadounidense negro que vivía como un hombre libre. Pero un día fue engañado, secuestrado y vendido como esclavo. Un hombre educado y respetado fue privado de su libertad y sometido a la crueldad, la violencia y la humillación. Le arrebataron a su familia, su identidad, pero nunca perdió una cosa: la esperanza de ser libre. Durante 12 años, Solomon soportó el dolor, la humillación
y el sufrimiento, pero jamás se rindió. Intentó escapar en varias ocasiones, pero siempre fue capturado y castigado con brutalidad. La película muestra cómo la esclavitud no solo somete físicamente, sino que también destruye el alma y la mente. A pesar de todo, Solomon nunca se dio por vencido. Finalmente, después de 12 años, recuperó su libertad, pero ya nada era igual. Su esposa, sus hijos, su antigua vida, todo había desaparecido. Esta película, dirigida por Steve McQueen, ganó el Oscar y conmovió a millones de personas en todo el mundo. Te hará reflexionar sobre la crueldad de la esclavitud. La siguiente historia trata sobre el francotirador más letal del mundo. American Sniper, la historia del hombre que se convirtió en leyenda. Chris Kyle, el francotirador más letal de Estados Unidos, a quien sus enemigos llamaban la leyenda. Pero ¿quién iba a imaginar que el hombre que salvaba tantas vidas en el campo de batalla se estaba derrumbando por dentro? Esta película está basada en la historia real de Chris Kyle, un Navy SEAL que participó en la guerra de Irak. Con más de 160 muertes confirmadas, se convirtió en el francotirador más letal en la historia militar de Estados Unidos. Pero la guerra no se limita al campo de batalla. La verdadera batalla de Chris Kyle comenzó cuando regresó a casa, marcado por las cicatrices invisibles del combate. Su esposa e hijos lo esperaban, ansiosos por tenerlo de vuelta, pero su mente seguía atrapada en la guerra. Sufría de estrés postraumático, lo que le provocó problemas emocionales y afectó sus relaciones personales. Esta película no solo muestra el heroísmo de un soldado, sino también el costo psicológico y emocional de la guerra. La actuación de Bradley Cooper es tan intensa que te hará sentir la angustia y el dolor de Chris Kyle. American Sniper no es solo una película bélica, es un viaje emocional que nos recuerda que las heridas más profundas no siempre son visibles. La última película de nuestra lista te dejará sin aliento. Hasta el último hombre, la historia de un héroe que se negó a tomar un arma. ¿Se puede ganar una guerra sin disparar un solo tiro? Esta es la historia de Desmond Doss, un médico militar que se alistó en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, pero se negó a portar armas. Sí, así como lo oyen, nunca tocó un arma, pero aún así se convirtió en uno de los héroes más grandes de la guerra. Desmond Doss era un médico cuyo único objetivo era salvar vidas. Durante la batalla de Okinawa, arriesgó su vida para rescatar a 75 soldados heridos en medio del fuego cruzado y bajo un intenso bombardeo. Mientras sus compañeros se retiraban, Desmond se quedó solo en el campo de batalla, rescatando a todos los heridos que pudo. Solo le pedía a Dios una cosa: déjame salvar a uno más, solo uno más. La actuación de Andrew Garfield es tan conmovedora que te transportará al corazón de la batalla. Esta no es solo una película de guerra, es una historia sobre el coraje, la compasión y la fe inquebrantable. Y estas fueron 10 películas de Hollywood basadas en historias reales. ¿Cuál de estas películas te gustó más? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal Cinecto. Nos vemos en el próximo video con un nuevo tema fascinante.